Así que sí estamos de acuerdo. Ok, gracias. Pues muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Casa de la Cultura Jurídica y agradecerles enormemente que estén por aquí pues participando de estas actividades, tanto las personas que nos están escuchando en línea como quienes están aquí de manera presencial. Y bueno, pues agradecer a nombre del Poder Judicial del Estado, a través de su Unidad de Género, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado y también de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Morelia. Gracias a quienes también nos acompañan esta tarde como intérpretes de lengua de señas. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan siempre en todos estos eventos que estamos realizando en coordinación con el Poder Judicial del Estado. Y quiero pues comentarles, estamos justamente en el mes en el que se hace esta conmemoración, que creo que es muy importante que no perdamos de vista los hechos históricos que hacen que las fechas pues se vuelvan algo importante para determinados grupos de personas. Y este hecho histórico pues tiene que ver con una manifestación, tiene que ver con un afán de silenciamiento en algún momento que ocurrió hace ya varias décadas y que posteriormente se recoge en estas fechas, en este caso es el hecho de Stonewall, o conocido así, que se recogen estas fechas para hacer una reivindicación de derechos, porque sabemos que la existencia de grupos históricamente desaventajados en el mundo, hace un ratito lo platicábamos, ¿no? Pareciera que esas circunstancias de vulnerabilidad a las que las personas están sometidas por este sistema que suele ser racista, clasista, homofóbico, misógino, etcétera, y tendemos a pues, generar una situación, una serie de violencias en contra de algunas personas. Y ese ha sido el caso de las personas de la comunidad LGBTI+, que han tenido pues que sufrir y luchar y trabajar, y que no se nos olvide también, hace ratito también lo comentábamos, ese componente político que tienen todas estas luchas. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del Pride, ¿no? Y que se piensa que es como un festejo, también debemos recordar que es una postura política en la que este grupo de personas que históricamente había tenido que vivir oculto, escondiéndose, por el simple hecho de tener una determinada forma de ser y una determinada forma de relacionarse con otras personas, eso les significaba muchas veces, y todavía en algunos países lamentablemente, hasta la pena de muerte. Entonces, en este afán de hacer estas conmemoraciones, de recordar este componente político, de recordar estas luchas por las que al final de cuentas se llega a los derechos, porque no se llega a ningún derecho si no hay lucha, si no hay un trabajo de organización, un trabajo político, un trabajo de manifestación pública, un trabajo de protesta, no se llega a los derechos. Así ha sido, así seguirá siendo, porque sabemos que los derechos no se nos han regalado como una concesión graciosa de parte de quienes tienen el poder. Los derechos siempre han sido producto de las luchas sociales. Y en esta ocasión, en este mes de junio, estamos festejando también los logros que se han tenido, sin olvidar lo que todavía nos falta por andar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar al respecto de la adopción homoparental, que pues se deriva también de estos procesos en los que las personas, en el afán de crear una familia, tener una familia, pues también están buscando acceder pues a todo lo que tenemos, a todo lo que todas las personas tenemos, porque los derechos son de todos y de todas. Entonces, me da muchísimo gusto darle la bienvenida
el juez maestro Carlos Arroyo Toledo, muchas gracias por estar aquí, y igualmente al maestro Misael Ramírez Gutiérrez, muchas gracias por estar acá. Y voy a hacer una muy breve presentación de sus semblanzas curriculares. Posteriormente cada uno tendrá 20 a 25 minutos para exponer la temática que vamos a abordar desde pues, sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes puntos de vista, incluso también, ¿por qué no?, desde nuestras vivencias personales, porque creo que eso también nos atraviesa y es importante de comentar. Entonces, comienzo con el maestro Carlos Arroyo Toledo. Él es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta, entre muchos otros, con el diplomado Juicios Orales, Mercantiles y Familiares, cursado en la Universidad Latina de América, y en el Poder Judicial del Estado se ha desempeñado como juez primero civil de Apatzingán, de Uruapan, igualmente también, bueno, es juez de primera instancia en el Juzgado Quinto Oral Familiar de Morelia, dependiente, pues, por supuesto, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por su parte, el maestro Misael Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Morelia. Se desempeña actualmente como oficial y judicial proyectista en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, además de que ha colaborado como asesor legislativo en el Senado de la República en las comisiones de puntos constitucionales y derechos humanos. También se desempeñó como secretario proyectista en la tercera sala ordinaria y en el juzgado tercero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Cuenta con la candidatura en la maestría en Derechos Humanos y Garantías en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Así que pues vamos a darles un aplauso de bienvenida y de agradecimiento por esta posibilidad de escuchar su experiencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Bien, antes que nada quiero comentarles que recibí la invitación de la maestra Citlali hace un poco más de un mes y días, y me propuso la participación y que analizara algunos temas. Uno de ellos fue el que decidí tomar en consideración para esta plática, la adopción homoparental. Se me hizo interesante, pero jamás me imaginé los puntos tan delicados que puede ser el abordar este tema. Quiero decirles que es un tema muy polémico, hay que verlo desde una perspectiva crítica, analítica, con un plano de igualdad y sobre todo siempre tomando en cuenta el interés superior del menor. ¿Qué es lo que se busca con este tema? Es que se privilegie este interés superior del menor y dotar al infante de un hogar donde pueda tener un sano desarrollo. Este es el tema central. Yo quise hacer un ejercicio para abordar el tema de la adopción desde lo general hasta lo particular. Acudí al libro de Rafael de Pina, Derecho Civil Mexicano, para ver qué nos dice acerca de la adopción en lo general. Y nos define lo siguiente: es un acto jurídico que crea entre el adoptante y el adoptado un vínculo de parentesco civil del que derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas. Es decir, casi es lo mismo, pero no hay un vínculo consanguíneo, sino que es un vínculo civil. También nos dice que es un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o de maternidad y de filiación. Sigue prevaleciendo que es una relación civil. Pero aquí me llama la atención algo que refiere él. Indica: recuerda que en los pueblos antiguos la adopción consistía en un recurso ofrecido por la religión y por las leyes. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no podían tener descendencia y que prevaleciera su patrimonio,
adoptaran a un menor de edad. Pero está medio complejo, ¿no? Es decir, la religión y el pueblo te daba en adopción a un hijo para que tus intereses siguieran viviendo y se hacía de lado el beneficio del niño. Es decir, se ponderaba esta pretensión de las familias a que su descendencia continuara y al niño se hacía de lado. Ah, bueno, sí, ya se le dio casa al niño, órale, está bien. Pero en aquella época así era como se estilaba la adopción. Privilegiar a las familias para que continuara su descendencia, su culto doméstico, y ya después si salía beneficiado el menor, pues estaba bien. Bueno, el referente en la antigüedad más emblemático de la adopción viene por parte del derecho romano. La adopción culminó en Roma como una función trascendental, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político-social. Sabemos que los antecedentes del derecho surgen de Roma, por lo tanto, donde más énfasis tuvo la adopción fue en Roma. Esto es la primera parte de los antecedentes de la adopción. Todo esto lo hice en una síntesis para continuar y no entretenernos aquí. ¿Cómo es la adopción de acuerdo a la ley de adopción del Estado de Michoacán? Abordo únicamente los artículos o los temas centrales de la ley de adopción. Nos indica que el proceso de adopción responde al interés superior de las niñas, niños y adolescentes como consideración primordial. Aquí ya cambia la cosa. Aquí ya es beneficiar a aquellos niños que están desprotegidos para brindarles una casa y puedan hacer una vida en hogar, en familia como debe de ser. Esto en base a esta ley de adopción. Es un derecho donde a ellos se les restituye, se les garantiza vivir en familia, se les da un hogar, una persona que pueda ver por ellos y desarrollarse integralmente en el seno de una familia. Este es otro punto a destacar por parte de la ley de adopción de aquí del Estado de Michoacán. Aquí estos dos artículos que yo cito, el 10 y el 11, que son los siguientes que voy a leer, quiero resaltar, los voy a leer. Tienen capacidad para adoptar los mayores de 25 años libres de matrimonio, cónyuges o concubinos. El artículo 11. El solicitante deberá tener aptitud física, psicológica, moral y contar con medios suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien se pretende adoptar. Yo pregunto, ¿hay alguna distinción aquí de sexo? No. Repito, condiciones: mayores de 25 años, libres de matrimonio, cónyuges o concubinos. No indica pareja hombre y mujer. No dice que seas heterosexual. Habla de manera general. Aquí empezamos a partir, desde mi perspectiva, de la adopción homoparental. Los efectos de la adopción. Artículo 37. La persona adoptada se equiparará al hijo consanguíneo para todos los efectos legales. Lo resumo. El adoptado hace las veces del hijo consanguíneo. Artículo 39. El adoptante tendrá los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos para con el adoptado. Es decir, los padres adoptantes hacen las veces de padres biológicos. Se equiparan. El hijo adoptado es hijo biológico, si lo queremos resumir. El padre adoptante es padre biológico, ni más ni menos. Tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier hijo nacido de padre y madre de manera biológica. El artículo 41. Este está interesante porque yo lo viví como juez. En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea. Se lo repito, ¿lo entendieron?
En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea. Bueno, les voy a comentar lo que yo viví. Yo estaba después en Apatzingán y llegó una pareja de mujeres, esposas. Ellas habían contraído matrimonio en Ciudad de México. Y cuando se conocen, una de ellas ya tenía una niña, era madre soltera. Entonces, la niña llevaba el apellido de su mamá biológica. Papá no aparecía. Después, algo que me llamó mucho la atención, que entre ellas se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, como que una niña es insuficiente en nuestro hogar, hay que darle un hermanito, una hermanita a la niña que tenemos. Entonces llegaron al acuerdo de un embarazo de una de ellas, fueron al banco de espermas, se logra el embarazo, se logra el embarazo, la concepción, viene el nacimiento y esta segunda hija pequeñita ya era madre de las dos. Mamá 1, mamá 2. Pero ¿qué pasaba con la hija de la pareja que la había tenido como mamá soltera? Esta niña, cuando la pareja de su mamá biológica llega a la vida de esta niña, tenía como 2 años, como 3 años. Entonces, ustedes saben, en todo asunto jurídico tenemos que escuchar a los menores de edad. Yo me entrevisté con la menor de edad, y le pregunté, ya tenía como 8 años, ¿cómo estás? ¿Con quién vives? Con mis mamás. ¿Cómo te tratan? Bien. ¿Cómo te va en la escuela con tus mamás? Bien. ¿Sientes tú alguna diferencia de trato porque tengas 2 mamás y no un papá y una mamá? Estoy hablando de que la niña ya tenía 8 años, no era una pequeñita de 4 o 5 años, ya tenía cierta noción, cierta madurez de las cosas. Dice, ninguna. ¿Eres feliz con tus mamás? Dice, por supuesto. Entonces yo me quedé impresionado, me llamó mucho la atención de la madurez del hoy en día que vivía esa pequeña. Por supuesto que ya estábamos bajo la ley de adopción, se hicieron los trámites administrativos ante el DIF para que se diera la constancia y únicamente yo como juez ratificara la adopción. Desahogué una prueba testimonial donde los testigos me refieren el rol que llevaban las mamás con su familia, porque la familia estaba integrada de la mamá, la otra mamá, la hija de 8 años y la pequeñita de 3 años. Entonces era un núcleo familiar, ¿no? Donde les brindaban amor a sus hijas, donde las dos eran responsables, las dos trabajaban. Yo no tenía vuelta de hoja. Y aparte de que estaba convencido. Es decir, en mi persona se satisfacieron 2 condiciones, lo personal y en mi calidad de juez, por supuesto que era la mejor opción. Entonces, a eso se refiere este artículo. En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, como era la mamá número 1, la mamá número 2, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea. Es decir, la mamá biológica no iba a perder ningún derecho respecto de su hija con que su pareja la hubiese adoptado. ¿Sí? A eso se refiere. Sin embargo, yo les quise platicar esta experiencia porque para mí resultó muy interesante y ha sido la única que he tenido como adopción homoparental. No he tenido ninguna otra. Ahorita les toco también ese tema. Bueno, las prohibiciones de la ley de adopción. Me voy rápido. No hay promesa de adopción durante la gestación. No sé si me explico.
oye, vamos a llegar a un acuerdo, todavía no nace, me lo das en adopción. No puede existir eso. La adopción privada entre particulares, nos ponemos de acuerdo, tú me lo das, yo lo registro, no. Sí se puede, pero bajo la ley de adopción del Estado de Michoacán. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención, ocultación, es decir, negociación, no. El contacto entre padres biológicos con los padres adoptantes no es posible. Se tiene que romper ese vínculo, salvo que el adoptado, cuando cumpla la mayoría de edad, así lo desee. Es decir, oye papá, oye mamá, ustedes me adoptaron, ¿quiénes son mis papás biológicos? Quiero saber. Ok, si ya tienes la madurez, la edad, vas a saber de ellos, y si quieres tener contacto biológico, contacto con tus padres biológicos, lo puedes hacer. Esta es la limitante. Inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la niña, niño o adolescente. Oye, mira, me voy a poner guapo contigo, te ofrezco esto, te prometo lo otro, pero dame en adopción a tal persona. No se puede. Obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole por la familia de origen. Tampoco no se puede. Obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción no se puede. Estos tres yo los resumo en que no es negociable la adopción por conducto de beneficios económicos o materiales. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado no se puede. Ser adoptado por una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o concubinos, sí se puede. Es decir, si más de 2 personas desean adoptar a un menor, es imposible, salvo que sean cónyuges o concubinos. Nuevamente les digo, aquí no dice que tengan que ser personas de sexo opuesto, ni que sean parejas heterosexuales. Nos habla en general que sean cónyuges o concubinos. La adopción por discriminación también es una prohibición. Toda adopción contraria a los principios constitucionales, principios o tratados internacionales que no sean conforme a la adopción es ilegal. La representación o la comparecencia en las diligencias tiene que ser personalísima por parte de los interesados. No podemos otorgar un mandato, un poder para que comparezca, oye, represéntame en el trámite de adopción. No, es personalísimo. Estigmatizar o discriminar a las madres biológicas por su toma de decisiones. Esto no sé qué tan común sea, pero yo les quiero comentar que hace muchos años, hace más de 10 años, estuve de secretario en Zitácuaro. Estuve casi 11 años de secretario de acuerdos en Zitácuaro. Y era un juzgado que relativamente era mixto, civil, penal, civil, familiar, mercantil. Y en la materia civil todavía no teníamos la ley de adopción, teníamos dentro del Código Familiar la adopción y más atrás dentro del Código Civil la adopción. Y por supuesto que nos entrevistábamos con la persona que daba en adopción a su menor de edad. Y un dato curioso era que yo les preguntaba, siendo secretario, ustedes saben, el secretario es el que desarrolla gran parte de las audiencias. ¿Por qué da en adopción a su niño, a su niña? No tengo dinero. No puedo. Ya es mi 5.º hijo. Ya es mi 6.º hijo. El papá nos abandonó o los papás nos abandonaron. Es decir, eran estos hijos hijos de más de un solo papá. Entonces, era un acto reiterado. La mamá se relacionaba, salía embarazada y lo abandonaba, pero en más de una ocasión la respuesta era esa, ¿no? No tengo para mantenerlos. Tengo 4 hijos, este es el 5.º hijo, ya no puedo. Yo me ponía a pensar, ¿qué pensaría la gente de su comunidad, la gente de su familia, por que esta persona daba en adopción a su hijo?
Por supuesto que iba a ser víctima de discriminación y de estigmatización. Está prohibido, está prohibido. E independientemente de la razón que sea, yo les quise citar este ejemplo. En todas las adopciones se tiene que garantizar que no se diga cómo, cuándo, dónde, por qué. Hay que garantizar la secrecía. Por lo tanto, el no hacerlo también es una prohibición. En esencia, estas son las prohibiciones que la ley de adopción nos marca hoy en día. Aquí quiero resaltar un detalle. Las autoridades pueden suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. Es decir, si el departamento que pertenece al DIF para dar en adopción advierte alguna de estas prohibiciones, paraliza. Si nosotros como autoridades jurisdiccionales también vemos, detectamos que se actualiza una prohibición, es decir, que hay discriminación, que por ahí pretendieron sobornar a la autoridad administrativa del DIF para que diera en adopción a tal personita, la podemos paralizar. Nosotros como órgano jurisdiccional tenemos la última palabra. ¿Se da o no se da en adopción al menor? Y tiene que reunir una serie de requisitos: estudios psicológicos, socioeconómicos, físicos, cómo estás de la cabeza, mentalmente me refiero, si eres idóneo, apto. Al final del día se entrega una carta o una constancia de idoneidad. Esta la da el sistema DIF, donde nos dice tal familia o tal persona es apta, es idónea para dar en adopción a la persona. Pero a nosotros no nos interesa tanto eso. Ok, ya reuniste el requisito administrativo, nosotros vamos a ver otros requisitos para ver si eres apto o no. Y nosotros declaramos la adopción a través de una sentencia interlocutoria o una resolución. Determinamos sí o no. De esta manera, a grandes rasgos, yo resumo cuáles son los requisitos y las prohibiciones para dar en adopción, en lo general, a un menor de edad. ¿Sí? Ahora viene el tema interesante. ¿Qué es la adopción homoparental? ¿Tienen idea? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere decir? Sí. Es correcto. Cuando dos personas del mismo sexo tienen interés en adoptar alguna persona menor de edad. Es un tema delicado, no, con subtítulos muy relevantes que hace muchos años no se veía. ¿Cómo era posible, no?, que dos personas del mismo sexo adoptaran? Yo tengo mi antecedente y esta adopción que yo di homoparental la hice hace más de 6 años y en verdad no me importó que fuera homoparental, no me importó en lo más mínimo. Corroboro que en aquel momento atendí el beneficio de la niña y ahora me doy cuenta que precisamente de eso se trata la adopción homoparental, atender el interés superior del menor. Yo para este tema parto de dos vertientes. Yo, Carlos, el derecho humano a la igualdad y el interés superior del menor. El derecho humano a la igualdad en el artículo 1 constitucional, el interés superior del menor, artículo 4 constitucional. El derecho humano a la igualdad, no discriminación y dignidad humana surge de la reforma constitucional del 2011. Y voy a leer el párrafo que me interesa, que es el último del artículo 1 constitucional.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 4 constitucional. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Son dos derechos que están plenamente establecidos, plenamente reconocidos y que por supuesto se tienen que hacer valer y se tienen que respetar. No están ahí puestos en la Constitución nada más porque sí. Entonces, ¿por qué les quise mencionar como lineamientos para emprender este análisis de la adopción homoparental, estos dos derechos humanos fundamentales? Porque desde mi perspectiva van de la mano. Es decir, si yo tengo mi pareja hombre, siendo hombre, tengo mi pareja mujer, siendo mujer, y pretendemos adoptar a un menor de edad para darle hogar, para darle casa, para sacarlo del lugar en donde se encuentra y del lugar de donde viene, que seguramente no es uno bueno, no me puedes hacer de lado por el hecho de que yo tenga una preferencia sexual distinta a la de los estereotipos sociales. ¿Cuáles son las de los estereotipos sociales? Los que tradicionalmente conocemos, ¿no? Hombre, mujer, papá, mamá, no. Entonces, estos dos derechos fundamentales van de la mano para llegar a la adopción homoparental. Existe un antecedente de discriminación que fue en el estado de Campeche. Ahí se estableció en una ley que no podía darse la adopción homoparental, estaba prohibida. Luego entonces era una ley secundaria que contravenía lo que disponía la Constitución política, y no nada más la Constitución política, hay tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, donde también prevé el derecho humano a la igualdad, sin distinción de género. Derivado de esto, surgió una acción de inconstitucionalidad, que es la 8 del 14, y surgieron jurisprudencias donde hizo la referencia de que esta distinción era contraria al derecho humano de la igualdad y que se tenía que hacer de lado. Les voy a mencionar los rubros que surgieron de esta acción de inconstitucionalidad. Fíjense, régimen de separados pero iguales, es discriminatorio. Le voy a dar lectura, no está larga, es aislada. El régimen jurídico civil diferenciado al cual pueden optar las parejas del mismo sexo con base en su orientación sexual, incluso si tienen los mismos derechos que otras figuras jurídicas, evoca a las medidas avaladas por la doctrina de separados pero iguales. La exclusión de estas parejas está basada en los prejuicios que históricamente han existido contra los homosexuales y perpetúa la noción de que las parejas integradas por estos son menos merecedoras de reconocimiento que las de heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Por ende, los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, distanciándolas de otras figuras disponibles para heterosexuales, son inherentemente discriminatorios. Esta tesis se refiere a que la ley sí decía, por el hecho de que seas homosexual, te vamos a separar, pero ¿qué crees? Eres igual. No, es que ni siquiera los tienes que separar. Son iguales y tienen los mismos derechos. Por lo tanto, derivado de esta acción inconstitucional, surgen esta tesis y surge la jurisprudencia en contra de aquella violación que cometió el Estado de Campeche al establecer que era imposible que una pareja
del mismo sexo llevar a cabo una adopción. Les voy a dar lectura. Adopción. El artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche viola el principio de igualdad y no discriminación. Lo leo. El citado precepto, al excluir a los convivientes de la posibilidad de ser considerados como adoptantes y de compartir la patria potestad con base en la categoría sospechosa de Estado civil, viola el principio de igualdad y no discriminación. Además, la carga discriminatoria de la norma es clara, pues la sociedad civil de convivencia es el único Estado civil en el Estado de Campeche que tiene prohibido adoptar y compartir la patria potestad. Si ven, Campeche era el único. Cabe recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada, y que el escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que solo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta, cuestión que no sucede con la norma referida. Aquí la Corte, en su jurisprudencia, hizo de lado eso y permitió que existiera la adopción homoparental en Campeche. Bueno, se me agotó el tiempo, me extendí. Únicamente les quiero dar la estadística aquí en el estado de Michoacán. En el año 2020, la adopción fue de una niña que en ese momento contaba con la edad de 10 años, que tiene una discapacidad visual. Actualmente la hora adolescente se encuentra totalmente integrada y adaptada al núcleo y a la dinámica familiar. En el 2024 existen registros de 2 familias homoparentales. En los años 21, 22 y 23 existe un registro de 5 parejas homoparentales que iniciaron el proceso de adopción. Bueno, me faltó. Yo estoy de acuerdo con la adopción homoparental. Gracias. Okay, vamos a empezar directo. Quiero, antes de comenzar mi participación, pues destacar el tema de, esto es una mesa de análisis. Me gustaría que los que estamos en este momento, en la Casa de la Cultura Jurídica, reflexionemos sobre el tema que es adopción homoparental, ¿sí? Pero lo hagamos de forma conjunta, que vayamos desmenuzando el tema. Antes de iniciar, también quiero destacar y aplaudo, de verdad, aplaudo que el señor juez, Carlos, haya desarrollado justamente esa actividad en su experiencia, que era justamente atender a los casos específicos de ese caso que le tocó conocer en Apatzingán, porque justamente el estándar jurisprudencial y el estándar normativo y demás organismos internacionales llevan y van encaminados a esa reflexión. Hay que entender cada caso con sus particularidades, con sus esencias, y justamente lo que se pretende o lo que pretende esta avanzada de la legislación no es solamente crear derecho por crearlo, sino que ese derecho que se está creando en las cámaras, en los congresos locales, vaya encaminado ¿a qué? A garantizar justamente los derechos de las personas que convivimos en una sociedad, sea Michoacán, sea la Ciudad de México, el país entero, o bien sociedades del mundo. Y aquí quiero dar dos notas importantes al día de hoy. La primera, bueno, una es mala y la otra es buena. La primera, vamos a empezar por la buena. En Tailandia, por ejemplo, el día de hoy se aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose en un referente en Asia de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Hoy se está prácticamente, históricamente, en esos países de Asia, consolidando justamente la protección a quienes, a los que integramos o los que integran allá parte de la comunidad. Y eso, pues, evidentemente, hoy en esta charla y en este mes, pues es bueno reconocer. Otro dato que evidentemente no me gusta para nada y que lo acabo de leer apenas, que va igual encaminado a este tema de las garantías y de la protección de los derechos de las personas de la comunidad, es aquí en Michoacán, desafortunadamente, 8 personas varones se asumieron transgénero para poder ser candidatos a una alcaldía. 8 personas, o sea, tenemos
y digo tenemos porque pues, acá, 8 presidentes municipales electos asumiéndose mujeres transgénero para llegar a una candidatura. Para mi juicio, eso es vergonzoso. Y qué pena. Qué pena que justo la comunidad tengamos que enfrentándonos a esta realidad. Y yo destaco un punto importante. La comunidad, dentro de los colectivos, de los grupos históricamente vulnerados, la comunidad es una de las mejores organizadas. Y justamente esto va a ser materia, o tiene que ser materia de recursos. Por ahí leí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pudo hacer más porque justamente hay criterio de la Corte en el sentido de que no hay un requisito de probanza, llamémoslo así, para justamente acreditar el hecho de que tú tienes una determinada preferencia sexual. O sea, eso basta con que te asumas para que logres acceder a estas cuotas diferenciadas dentro de los partidos políticos. Bueno, ya después de estos dos datos interesantes, uno penoso y el otro gustoso por el hecho de que justamente se están ampliando los derechos de las personas, quiero reflexionar de un punto que data de la estadística y justamente el juez dio datos muy importantes y me voy a colgar de ellos. ¿Por qué creen ustedes que son tan pocos los casos de adopción homoparental en Michoacán? ¿Quién me ayuda a contestar? ¿Quién es abogado? Antes de eso, ¿quién ejerce la carrera de Derecho aquí? Perfecto. Partimos de ahí. Entonces, ya están obligados los abogados a contestar y los abogados a contestar. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a reflexionar? Y también todo el grupo, todo el equipo, o sea, todas las personas pueden participar. Vamos a escuchar más de 3 personas. Vamos a ver, 3 personas. A ver, por favor, abogado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que en primer ¿Nos puede recordar su nombre, por favor? Bueno, para que todos nos digan su nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Katiuska Rodríguez, a tus órdenes. Soy abogada litigante. Un gusto. Mira, el primer punto, desde el enfoque jurídico, yo que me dedico a litigar, es que tenemos una cultura un poco misógina. Entonces, mucha gente no se anima a adoptar por el hecho del que dirán. Ese es el primer punto de vista en el enfoque personal. Enfoque jurídico, que aún así, desde que se ha aperturado los derechos para la comunidad LGTB, de todas maneras siguen sufriendo mucha discriminación. Okay. Por ejemplo, los temas que tú retomaste, lo de que algunos candidatos se asumieron como personas de la comunidad. Ahora, yo que soy litigante, me he encontrado con varias cuestiones de que varios hombres se quieren asumir como parte de la comunidad LGTB para que tengan acceso a mejores derechos en cuanto a padres, hombres, en ese sentido, porque ahora con la protección hacia las mujeres y hacia el sector débil, muchos hombres se han sentido discriminados por la justicia, porque dicen, no, es que ahora todo es hacia favor hacia las comunidades, las minorías, y ahora nos están dejando en desventaja a nosotros los hombres. Y si ahora nosotros, inclusive hay un colectivo de hombres que se está formando para quererse incluir en la comunidad LGTB para acceder a mejores derechos. Entonces, desde mi punto de vista, pues está muy penosa la situación, lo que tú comentabas. Ok, muchas gracias. Vamos a escuchar a las 3 participaciones y ahorita hacemos una reflexión, tratando de abarcar todos. Gracias, compañero. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Liliana García y comentando sobre la adopción, el simple hecho de adoptar de las personas hombre-mujer es un trámite súper desgastante para las parejas hombre-mujer. Ya es súper más desgastante para las parejas de un mismo sexo. Entonces, desde ahí se sufre la discriminación para estas parejas. Entonces, al final de cuentas, volvemos a sufrir discriminación las parejas que tenemos el mismo sexo, la misma preferencia sexual. Desde ahí estamos sufriendo discriminación y el trámite nos hace más desgastante el tema. Okay. ¿Alguien más nos quiere apoyar? ¿Alguien que no sea abogado o abogada? O que sea abogado. Buenas tardes. Gracias, compañero. Bueno, mi nombre es Manuel Álvarez. También soy abogado. Lo que yo pienso es que existen muchos prejuicios
los prejuicios que son producto de la ignorancia conllevan a que las personas tengan miedo por ser juzgadas por la sociedad. Aparte de que pienso que si es, como digo la compañera, si es un poco difícil por todo lo que tiene que pasar para que una persona, una pareja heterosexual pueda adoptar, pienso que esa dificultad es mayor cuando se trata de personas, de parejas homoparentales por los mismos prejuicios. Pienso que es cuando la moral se imbuye o se mete dentro de las leyes, puede causar mucho conflicto, y pienso que el hecho de haber permitido que las parejas homosexuales puedan adoptar es producto de que se haya erradicado un poco la moral dentro de las normas jurídicas. En resumidas cuentas, pienso que los prejuicios pueden ser una parte importante de porque hay muy pocas adopciones homoparentales. Ok. Bueno, ya que tuvimos la participación y escuchamos, quiero platicarles un caso que conoció una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Es un caso donde justamente todo esto que ustedes comentan, pues justo hubo una persona que lo vivió, y la persona que lo vivió, a mí me gusta poner el nombre, digo, todo ese tema de los datos personales y demás, pues es importante, pero bueno, aquí le vamos a poner nombre y apellido a las personas de este caso, que es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Es un caso que conoció la Corte Interamericana justamente allá como por el 2012. La Corte, en este caso, resolvió específicamente la responsabilidad que tuvo el Estado, es decir, Chile como nación, por un trato discriminatorio y la interferencia arbitraria que tuvo, en este caso, la autoridad jurisdiccional allá en aquel estado, respecto de la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Karen Atala Rifo, debido a un tema de orientación sexual en un proceso judicial que sufrió para que le retiraran justamente el cuidado y la custodia de sus 3 hijas. Me voy a ir apoyando de acá de la computadora para una sentencia bastante larga. En este caso, justamente se alegó principalmente una inobservancia del interés superior de las niñas, bueno, en el caso de las 3 niñas, su custodia, su cuidado, que fueron justamente determinados con base en prejuicios, un poco lo que ustedes acaban de mencionar. Esta parte de el hecho de que la señora Karen Atala sostuviera una relación lésbica con su pareja, luego de haberse divorciado primero se casó con un señor de nombre Ricardo Jaime López Allende. De ahí surgieron 3 niñas, tuvieron 3 niñas. Cuando deciden divorciarse, pues justamente se ponen de acuerdo, como comúnmente sucede en los asuntos de divorcio, para el tema de los cuidados y el tema de la guardia y custodia, educación y demás, ¿no? Posteriormente, la señora Karen Atala Rifo decide que su pareja sentimental, Emma Ramón, viviera con ella y con sus 3 hijas en el mismo hogar. Derivado de esto, el papá de las niñas decide demandar a la señora Karen en un juicio de custodia, en un juzgado de menores allá en Chile, justamente la guardia y la custodia de las niñas, atendiendo con el argumento de que se estaba violentando el desarrollo físico y emocional de las niñas, y que este estaría en peligro dada la situación de la relación que sostenía la madre con su pareja al vivir en una misma casa. Entonces, otros argumentos que consideraron es que la madre de las niñas no se encontraba en capacidad para velar el cuidado de las 3 niñas por su nueva relación, bueno, por su opción sexual, de su vida sexual, sumada, bueno, pues a la convivencia lésbica que tenía con su pareja, y esta inducción a darle una normalidad a esta relación de parejas del mismo sexo conllevaba a desnaturalizar, imagínense, escuchen el término,
a desnaturar el sentido de la pareja humana hombre-mujer. ¿Sí? Esto sucedió allá por el 2012, o sea, ubique, ¿cuántos años son? ¿2 años? Tiene 2 años, o sea, no estamos muy lejos, estamos cerca. Digo, al día de hoy siguen habiendo muchas violaciones, pero bueno. Justamente, bajo este argumento de que se alteraba el sentido natural de la familia, pues había supuestamente, los argumentos de la demanda del padre, había que regular justamente que la señora, al optar por su opción sexual, no tendría derecho al cuidado de sus hijas. Quizás sí, para la convivencia y demás, ¿no? Pero no al cuidado, o sea, la estaban restringiendo. Todo esto, también otro aspecto, otro argumento que se tomó en consideración, era que por su relación sentimental con una mujer, las niñas estaban en una situación de riesgo en un plano de enfermedades. Es decir, que tenían, bueno, dadas las prácticas sexuales que ellas mantenían, de su relación lésbica, había un grave riesgo de que hubiera surgimiento de herpes y sida, o sea, imagínense, ¿no? O sea, no solo ya no era opción, sino que solo, además a eso, que podían contraer sida y podían contraer herpes. Entonces, realmente sí hubo un tema fuerte ahí con los argumentos y en el relato de los hechos del caso se expresa de que la madre, cuando contestó la demanda, ella expresó una gran tristeza de escuchar justamente a quien en su momento había compartido su relación y que había decidido tener 3 hijas, pues ahora estuviera argumentando eso por una cuestión que evidentemente no era, a mi juicio, no está correcto, yo no creo que ustedes estén, o alguien que está de acuerdo con esos argumentos. No está, eso de, pero justo partimos de esta idea de que la madre en ese momento se sintió justamente dolida, y es justamente, a mi juicio, que las leyes, cuando empiezan a caminar a un mejor horizonte de salvaguarda de derechos mínimos, pues lo que pretenden es eso, cuidar que los valores intrínsecos, desde lo más mínimo que es el sentimiento de las personas, que nos sintamos en armonía, en convivencia con el resto de la gente que compartimos, ¿no? La de las personas, vaya. Bueno, derivado de esto, el padre presentó lo que le conocemos aquí como como algo provisional, como un estado de medidas provisionales. ¿Para qué? Para ver quién, hasta en tanto no se resolviera el juicio, quién iba a cuidar, en este caso, a las 3 niñas, ¿no? Bueno, acabo de destacar que la madre tenía a otro hijo que había tenido con otro matrimonio, con otra pareja, y él, pues evidentemente quedó fuera, pero bueno, cabe destacar que había otro menor de edad ahí involucrado, ¿no? Pero el tema que se iba a resolver en este asunto era justamente solo el de las 3 hijas, que en su caso su papá de las niñas demandó respecto de la guardia y custodia. Bueno, en ese caso, en ese tema de medidas provisionales, el juez que conoció justamente sostuvo que efectivamente la madre no estaba en capacidad de cuidado, dado que había privilegiado el desarrollo de su persona, es decir, que había preferido su relación sentimental al haber decidido traer a vivir a su casa donde vivían las niñas a su pareja, y que justamente, se lo pueden decir textual, le compró el argumento que dijo el papá de forma textual. O sea, el juez adoptó los argumentos y dijo, efectivamente, no eres apta. Y por lo tanto, la guardia, los cuidados y los demás se los queda el papá. Derivado de esto, pues la madre presentó por ahí un recurso en el cual logró que ese juzgador en su momento no conociera de resolver el fondo del asunto. Para los que no son abogados, el fondo del asunto es resolver justamente lo que pretendían las partes, que era justamente quién iba a tener de forma permanente ya los cuidados, la salvaguarda y todo lo relacionado con las hijas. O sea, en principio, el primer juez dictó sobre las medidas provisionales hasta en tanto no se resolviera el asunto completamente. Posterior a ella, la madre ha dado los argumentos que adoptó este juez en las medidas provisionales, al ver que eran totalmente, pues sí, violatorias de sus derechos, decide interponer un recurso, conoció otra jueza y reivindicó la plana y dijo que lo que ella le había hecho, pues eso estaba mal, porque no debía atender a estas cuestiones irracionales, ¿no? Entonces consideró que justamente, bueno, uno de los argumentos esenciales, que fue el tema de las enfermedades, desarrolló un argumento conforme a un informe
de Psicología de la Universidad de Chile, donde justamente determinó que la orientación sexual de la madre no constituye un peligro, lo que comentaba el compañero Manuel, que la moralidad de las menores, bueno, que no constituye un peligro para la moralidad de las menores, porque siendo una condición de forma normal, la sexualidad humana no es o no debe ser considerada susceptible de un juicio ético-moral, sino que puede ser considerada una condición física de una persona no susceptible por sí sola en un juicio de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos considerar que presuntamente por un tema de enfermedades eso va a surgir o que tenga que necesariamente ser una cuestión que de facto se dé en las menores de edad. O sea, quitamos esta carga, ¿no? Entonces, se revoca, resuelve. Evidentemente el padre, como en todos los juicios en México, recurre. Al recurrir en un recurso de apelación, pues por ahí se le da la razón, se confirma la resolución de la jueza de primera instancia, donde dice que los argumentos que se usaban al inicio y los del padre no eran válidos. Sin embargo, ¿dónde estuvo el problema? Seguido el juicio, el padre presentó un recurso de queja contra esa confirmación de la sentencia, donde desafortunadamente tres ministros de la Corte Suprema de Justicia allá en Chile deciden que justamente la madre, al haber empezado a vivir en un hogar con la misma, en una relación homosexual, las niñas podrían ser objeto de discriminación social derivada justamente de que la convivencia que tenían ellas con los vecinos o con sus compañeros en su escuela, pues las iban a empezar a segregar, ¿no? Y adicional a esto, otro de los argumentos es que el hecho de vivir en una convivencia de una familia, de una pareja homosexual, genera una confusión en la sexualidad, porque justamente al no tener la figura paterna, había una ausencia y por lo tanto esto era disruptivo para las menores y por consecuencia les iba a generar una afectación mayor pues, allá de la psique, y justamente eso iba a generar un trastorno mental, ¿no? Otra de las cuestiones que se tomaron era que, el tema de los roles sexuales, la carencia de la figura paterna y la situación pues, del tema del estado de vulnerabilidad de su medio social, es decir, que las iban a segregar prácticamente, ¿no? Afortunadamente, este caso se fue, la Comisión Interamericana es la que hasta hace todavía funciona de esa manera. La Comisión Interamericana conoce el caso, lo pone a consideración de la Corte y logra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociera del caso. Y justo la Corte Interamericana, cuando empieza a resolver, aclara que la Corte se reserva solamente cuestiones de violación a derechos humanos por parte de los estados, parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y deja a un lado todo lo derivado de cuestiones relativas a valoración de pruebas, a cuestiones relativas que deben de conocer exclusivamente los jueces del orden jurídico, las autoridades jurisdiccionales en los estados. O sea, solo se reservó el tema de analizar si hubo violación a los derechos humanos contenidos en la Convención Interamericana, y de ahí que emprendió un estudio justamente para analizar cuáles eran los principales derechos que había que estudiar. Entre ellos fue el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención, relativa a que todos los estados tienen obligación de proteger, respetar, garantizar los derechos humanos de las personas en los estados, parte de la Convención. Y aquí en el caso si existió una diferencia de trato basada en la orientación sexual, y si dicha diferencia de trato constituyó una discriminación para la cual se evaluarán de forma estricta, en este caso, justificarse una diferencia de trato en razón del interés superior del menor, que es lo que comentaba el maestro, el juez, en relación a que ese principio se debe salvaguardar. Y el caso, ya en concreto, entrando en materia, primero se analizó el tema del derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Posteriormente se revisó el tema de si hubo justamente la diferencia basada en trato de orientación sexual. Después se analizó lo relacionado con la presunta discriminación social y la alegada confusión de roles. El tema del alegado privilegio de intereses. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Voy a tratar de irme lo más conciso y lo más preciso de qué fue lo que resolvió la Corte. O sea, vamos a desmenuzar, vamos un poquito ya con los antecedentes que les platiqué, qué fue lo que fue resolviendo la Corte en cada caso.
en cada aspecto. En principio, en relación al derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, justamente estableció que el artículo 1 punto de la Convención establece que los Estados partes tienen la obligación de respetar, garantizar el pleno libre ejercicio de los derechos, libertades ahí reconocidos, sin discriminación alguna. Es decir, que todo tratamiento pueda ser considerado, todo aquel tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio debe de ser sancionado ¿por quién? Por el Estado, que parte de la idea de que es parte de la Convención Mayor. El tema de que los estados deben de abstenerse, evidentemente, que aquí en este caso, a través de la Corte Suprema de Chile, violó justamente estos derechos, bueno, ya lo vamos a resolver, violó estos derechos de la señora Talarrifo en relación a que no debe crear situaciones de discriminación de derecho de facto, es decir, todos los estándares de derechos humanos que son válidos para todas las naciones que son parte del sistema interamericano de derechos humanos, pues evidentemente deben de estar sancionados y que están obligados a que pues, no sucedan, ¿no? Y no solamente debe de respetarlos, sino que justamente deben tomar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en su sociedad. Es decir, no podemos alegar que, porque no hemos regulado el tema de la adopción homoparental, por ejemplo, en un caso, para alegar que eso no ha sido tema de discusión en una nación, ¿no? Sino que el Estado, justamente, al ser parte de esta convención, tiene la carga de derecho internacional de ¿qué? De regularlo, que fue lo que un poco sucedió en 2011, cuando justamente hablábamos de garantías y derechos humanos, que justamente no había un sistema real de garantía, bueno, ya ni siquiera bueno, había un sistema de reconocimiento, pero no un sistema que nos permitiera a nosotros como nación asumirnos con ciertas prerrogativas y derechos que nos permitieran exigírselas a quién, a las autoridades y frente a otros particulares, que eso también ya la Corte Interamericana lo resolvió en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, donde justamente alegó que no solamente hay violaciones por parte del Estado, sino que también puede haber violaciones por parte de particulares y ante la omisión del Estado de investigarlas y sancionarlas y reparar los daños cometidos a quienes se aleguen afectados, pues justamente el Estado tiene esa obligación en ambos sentidos. Por un lado, el Estado tiene que respetarlos y por otro lado, vigilar que esos derechos humanos se garanticen cuando salen justamente a desarrollarse en el entorno social, es decir, que se investiguen cualquier tipo de violación a derechos humanos. Al respecto, refirió que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles ha definido la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como es la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o otra índole. Y aquí es donde viene a ser un tema ahí relacionado con el tema de, bueno, ya en el caso de la adopción homoparental que pasó en este caso. El origen nacional, social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Es decir, vamos a abrazar justamente todas estas prerrogativas de derechos que tenemos como personas por el simple hecho de serlo. ¿Para qué? Para garantizar justamente que nuestro desarrollo individual se pueda ver justamente materializado, ¿dónde? En la vida de todos los días. O sea, que no se irrumpa por el actuar de una autoridad o que se irrumpa por el actuar de otro particular, válido de cualquier poder o cualquier situación en particular, ¿no? Al respecto, estableció que el artículo 24 de la Convención prohíbe justamente la discriminación de derecho de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino que lo que respecta a todas las leyes. Es decir, que si existen leyes nacionales que restringen esos derechos, el Estado tiene la obligación a través de sus congresos o a través del proceso legislativo que ellos tengan, de corregir la plana, adecuarlos al sistema interamericano y justamente garantizar con ello pues, que los derechos de esas personas se salvaguarden. Y de ahí que refiere que el artículo, bueno, que en caso de incumplir un tema ahí por discriminación, se estaría irrumpiendo con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención y el derecho sustantivo en cuestión, que es para que no te discriminen. Bueno, la discriminación se refiere a una protección de desigualdad de la ley interna o su aplicación, y por lo tanto ese hecho debe de analizarse a la luz del artículo 24. Y aquí quiero parar un poquito.
¿Por qué justamente analizar este tipo de sentencias o de criterios nos permiten a los que somos abogados y a los que no lo somos, al menos tener un mínimo conocimiento de lo que representa el ejercicio pleno de nuestros derechos frente a alguna autoridad o frente a otro particular? ¿Por qué creen que sea importante tener al menos una noción mínima de lo que representa justamente estos precedentes en temas de jurisprudencias en el orden internacional, que evidentemente a nivel nacional los criterios de la Corte, de los ahora plenos de circuito, son importantes? Un minuto, ok. Bueno, vamos a dejar la pregunta a un lado y vamos a analizar, bueno, la Corte, el criterio de este caso de Atala Rifo, que se lo voy a dejar por aquí, lo pueden descargar en internet, es muy fácil de acceder a él. Solo quiero tomar, por el tiempo, quiero tomar un precedente que generó dos jurisprudencias, que es la acción de inconstitucionalidad 2-2010 de la Corte Mexicana, que dejó dos precedentes, la jurisprudencia 13-2011 y la jurisprudencia 14-2011. Estos criterios de la Corte Mexicana se utilizaron para resolver en 2012 este caso de Atala Rifo. Es decir, la reflexión es, México, en cuanto al sistema judicial, en la labor que ha tenido la Corte Mexicana, ha sido de vital importancia para garantizar justamente estas prerrogativas, en específico el derecho a la adopción homoparental. Es decir, México desde 2010, esta se aprobó en el 2011, desde el 2011 la Corte Mexicana y las autoridades judiciales, en su caso el juez, ya han venido desarrollando criterios jurisprudenciales que garantizan. Sin embargo, evidentemente, pasa, desafortunadamente, como lo decíamos de estos señores que andan ahí asumiéndose transgéneros, que hay actitudes de la gente que restringen todavía estas prerrogativas de derechos. ¿Y cuál es la reflexión? Y con esto concluyo. Nosotros que estamos interesados en estas mesas de análisis es exigir a quien tengamos que exigirle, evidentemente documentarnos, que si conocemos a alguien, a nosotros mismos, nuestros clientes, que el compromiso hacia las autoridades de que respeten estos derechos que estamos ya contemplados en la acción y en los criterios jurisprudenciales, pero eso lo vamos a lograr solo si nos capacitamos, solo si leemos estos criterios. De lo contrario, ténganlo por seguro que lo que vamos o que va a suceder, que es la consecuencia, vamos a ir a alegarle a la autoridad judicial, pura barbarie, y lo único que vamos a ganar, como comúnmente decimos los abogados, nos empalan. Entonces, la reflexión en esta mesa de análisis adopción homoparental, aquí en la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, de la Suprema Corte, es sigamos analizando, sigamos estudiando estos casos relevantes, Casa Atala Rifo versus Chile, acción de inconstitucionalidad 2-2010, jurisprudencias 13-2011 y jurisprudencia 14-2011, que atienden muy bien al tema de adopción homoparental. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, no sé si estaba otro micrófono por acá, creo que, gracias. Sí, si tenemos preguntas o comentarios, algún aspecto que quieran, también que puedan también abundar nuestros disertantes, muchísimas gracias, para continuar y bueno, pues aprovechar también su experiencia y sus conocimientos. No sé si también en línea tendremos alguna pregunta o comentario, alguien que quiera también participar. Si gustan, las personas que nos escuchan a través de Zoom pueden levantar la mano y pues les abrimos el micrófono para que puedan participar. ¿No? Quedó todo claro. Quedó todo perfectamente claro. Bien, pues bueno, agradeciendo enormemente nuevamente la presencia de nuestros disertantes. Gracias. Al señor juez Arroyo Toledo y también a Misael Ramírez por esta oportunidad pues, de platicar al respecto de este tema que, aunque ya tiene pues
un ratito, sigue siendo un tema que genera todavía algunas inquietudes y pues todavía seguimos además aprendiendo cotidianamente al respecto de los derechos de todas las personas y pues de pronto en este contexto en el que lamentablemente pues seguimos viviendo, pues todavía tenemos algunas resistencias, pero bueno, ahora a todas las personas que han acudido a este evento y que han aprendido el día de hoy algo importante y nuevo, pues les hacemos ese encargo, ¿no? Y creo que tenemos esta responsabilidad de pasar esta voz, de decir, de contar, de platicar, que pues hay algo que se llama derechos humanos y hay temas que es importante que conozcamos. Y por otro lado, pues también díganles a las personas que vengan a la Casa de la Cultura Jurídica para que sigan aprendiendo al respecto. Así que gracias. Voy a hacer entrega de sus reconocimientos a nuestros disertantes. Muchísimas gracias al señor juez Carlos Arroyo Toledo por su participación. Muchísimas gracias. Y el obsequio por parte de la casa, si me lo permite, gracias. Y pues por supuesto también al licenciado Misa Rodríguez. Gracias. Yo te digo Misa porque como dices, te conozco desde chiquillo. Gracias. Bueno, es que el compañero Misael solía ser asiduo de aquí de la casa. Le tocó participar en algunos eventos que hicimos cuando era estudiante y bueno, pues la verdad es que nos da gusto verle regresar ahora pues ya como todo un señor abogado y ya listo para dar una disertación. Gracias, juez, nuevamente. Nos vemos pronto. Mañana tenemos un evento hablando también de la visibilidad lésbica, que es algo que esa L de la LGBT siempre queda un poquito de lado. Entonces vamos a tener un evento justamente sobre visibilidad lésbica, se llama Visibles y con Derechos Plenos, y pues bueno, les esperamos mañana a la misma hora aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica y recuerden que este espacio pues es para hacer comunidad. Gracias, bonita tarde. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Un gusto. No, voy a estar aquí. La verdad me pareció muy importante todo. Sí, justamente cuando estaba haciendo su participación, pensé que estaba leyendo el caso de Hugo, la ciencia. Pero sí, un gustazo. Igualmente. Pero estamos a la orden. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Iba a participar. Primero.